vamos a, por supuesto, seguir hablando sobre lo que está sucediendo. Y después de la exigencia, el pedido razonable de distintos sectores de que el gobierno se pusiera a trabajar en una mejor manera de comunicar no solo la situación, sino cómo hacer para cambiar el comportamiento en medio de esta situación de pandemia tan dramática, pues el gobierno ya dio una respuesta, está desarrollando una campaña que, como suele suceder, y eso está bien que pase, ha generado pues posiciones diferentes. Pero siempre es bueno en medio de esto porque no deja de tener razón el presidente que decía hace tiempo que todos son generales y estrategas y todos saben de comunicación y todo el mundo opina como si fueran especialistas en la materia. Y como nosotros no queremos pecar de eso, llamamos a los que saben. Y por eso es que hemos invitado a Luis Benavente, que ustedes lo conocen perfectamente, él ha participado muchas veces aquí en el programa, él es especialista en comunicación política y es director de Vox Populi, una institución que, digamos, trabaja mucho estos temas para que nos pueda dar su punto de vista especializado sobre lo que el gobierno nos plantea en esta campaña. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Grabser, un gusto saludarte y también me da mucho gusto hablar hoy día sobre temas de comunicación social. Te voy a contar algo muy personal. Hoy cumplo 40 años de docente universitario. El 1 de septiembre del año 80 del siglo pasado fue mi primera clase como asistente de cátedra y luego han pasado 40 años donde he dado muchas clases, en fin, y mi tema es las comunicaciones, mi tema original, digamos, mi tema original, sí. Así es que eso de charlar sobre comunicaciones es algo que me complace especialmente. Felicitaciones, digamos, son 40 años de una trayectoria, por supuesto, muy nutrida. Además, mi saludo, mi reconocimiento y mis mejores deseos para que esa trayectoria siga todavía, por supuesto, brindándonos mucho conocimiento cada vez que se requiere, por ejemplo, participar de debates o intercambios de esta naturaleza. Pues felicitaciones. Y a eso me refería también al decir que hay que hablar con los que saben. Bueno, Luis, quería de lleno entrar a la campaña. ¿Qué te ha parecido? Vamos a abordarlo en dos niveles, ¿no es cierto? Uno, el nivel de la comunicación en sí misma, es decir, si apunta a un sector concreto, si es eficiente, si va a resultar, cómo se miden los resultados cuando uno hace una campaña de esa naturaleza. Y lo otro, el otro nivel es si es que una campaña de comunicación ya releva al gobierno de hacer otras cosas, que es el temor, ¿no es cierto? Que crea que con la campaña ya se acabó y no hay que hacer nada más. A esos dos niveles, ¿cuál sería tu aproximación? A ver, la campaña tiene un retraso. Esta campaña debió comenzar en marzo, tiene 5 meses de retraso. Digamos, la propuesta de la campaña está muy clara, ¿no? Hay gente joven, niños, adolescentes, jóvenes que, digamos, no son responsables y en esta irresponsabilidad contraen el virus. A ellos no les afecta porque la mortalidad en gente joven es muy baja por cuestiones fisiológicas, la llevan a casa y eso le hace mucho daño a las personas mayores, ¿no? Sobre todo de la tercera edad. Entonces hay que contener esa irresponsabilidad, hay que contener ese traslado, ese tránsito del virus que lleva que la gente joven lleva a casa, ¿no? Entonces la propuesta está ahí, es coherente, está bien, es muy segmentada, va a un sector crítico, muchos adultos mayores que mueren por COVID, que les llevan los jóvenes a casa, ¿no? Entonces, hasta ahí está bien, me parece una campaña eficiente, hasta ahí, ¿no? Pero, sin embargo, creo que la campaña tiene fallas fundamentales. Primero, si bien es cierto que ese es un tema central, importante, hay otros temas centrales mucho más importantes. Principalmente el contagio se da no en esquinas donde un grupo se pone a tomar unas chelas o un niño que lleva de aquí para allá el virus, ¿no? El contagio principalmente está focalizado en lugares de concentración de personas como mercados, buses, microbuses, paraderos, colas de bancos, espacios bancarios, espacios comerciales y otros lugares donde hay gran concentración, donde no se da la distancia física o social que se requiere y allí se contrae el virus y se lleva, ¿no? Yo creo que allí tenía que haber estado orientada la campaña, o por lo menos una parte de los expuestos de la campaña, o por lo menos uno, ¿no? Entonces yo creo que el enfoque desde el concepto no es estratégico, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si profundizamos un poco más, la campaña está muy estigmatizada en jóvenes de clase media, media baja,
clase baja, ¿no? Como que la clase alta no fuera irresponsable también, porque el presidente dijo que es una campaña para los irresponsables. Entonces están estigmatizando a los jóvenes de ciertos sectores sociales como los grandes responsables de esta situación. Podemos ir mucho más allá en efectos comunicacionales, conceptuales de la campaña. Creo yo, Glatzer, lamentablemente quisiera tener una visión más optimista, que es una campaña de muy mala calidad. No se puede poner una inversión de 19 millones de soles con un nivel de creatividad y de producción de mensajes tan escaso, tan limitado, que no va a tener un mayor efecto, ¿no? Esta campaña es prácticamente un saludo a la bandera, incluso con un riesgo muy grande para el gobierno, porque tú sabes, Glatzer, muy bien que la política también es el arte de pensar mal, y hay quienes dicen piensa mal y acertarás. Entonces hay quienes ahora están diciendo que esa campaña es para proveer de recursos a medios de comunicación a los cuales el gobierno satisface económicamente en medio de una crisis financiera de los medios, cuando la inversión publicitaria privada ha caído totalmente por efecto de la crisis económica, de la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, no le veo ningún ángulo a la campaña, ¿no? Si yo la veo, y justo si hablamos de comunicaciones y de escuelas universitarias, te aseguro que esta campaña, en un curso universitario presentado por chicos, chicas, en un grupo que hacen sus trabajos de talleres, no aprobaría con un presupuesto de 19 millones de soles, con una inversión tan grande, con una responsabilidad tan grande. Es una campaña totalmente improvisada. Un diálogo de alguna manera asertivo entre el gasto que está generando versus el impacto que va a tener y la calidad. Yo conversaba hace un ratito con la ministra de Justicia y le preguntaba eso, ¿no es cierto? También. Y lo que ella dice es que esta parte de la campaña va a tener como 3 momentos. El primero es que apela a ese sector que tú bien has caracterizado al comienzo y al que está dirigida la campaña. Luego va a ser estos otros espacios más de los lugares de aglomeraciones, transporte, mercados, colas. Y al final deslizó un poco, claro, no la desarrolló porque ella tampoco viene de la comunicación, sino seguramente se lo han expuesto a todos los ministros, va a ser una lógica más de identidad nacional, en fin, una cosa más al sentimiento de peruano, en fin, ¿no? Vamos a ver si por ahí va la cosa. Pero ¿te parece, y ahí quiero sentarme un ratito, que no va a tener resultados concretos? ¿Te parece que no va a significativamente tener algún resultado? No, porque, a ver, ¿qué es el mensaje publicitario? ¿Qué es la campaña publicitaria? Poner un mensaje, un contenido de manera creativa, subrayo lo de creativa, para lograr un efecto, y este efecto está en actitudes y conductas del público objetivo para la campaña, ¿no? Eso es. Entonces, esa es una cuestión básica de la publicidad, es el concepto mismo fundamental de la publicidad, sea publicidad comercial, institucional, política, social, electoral, lo que fuere, ¿no? Entonces, es una campaña que en creatividad bueno, no es que no vaya a ganar el León de Oro en el Festival Publicitario de Cannes, tampoco pido eso, pero es que no aprueba un curso universitario, Glatzer, siendo muy sincero, te lo voy a decir. No aprueba un curso básico, ni siquiera un curso de posgrado avanzado universitario. Ahora, Creatividad es ¿no? Yo no sé si tú has tenido, seguramente que sí, porque actúas con mucho rigor en eso. En otros países también ha habido campañas. La de España, por ejemplo, tiene el mismo sentido, ¿no es cierto? La que se hizo esta de los familiares que se reúnen en una casa, se quitan la mascarilla, se ponen a comer y después el abuelo es el que termina en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, se ha como copiado un poco el sentido, tratando de adaptarla a un sector que efectivamente, como tú bien dices, han estigmatizado, pues que parecería ser solo un tipo de persona cuando el problema es mucho más grande, ¿no? Claro, en España esas campañas están muy criticadas, pero muy criticadas. Y España tiene mucho desarrollo en el mundo iberoamericano, tiene un liderazgo en lo que es comunicación política, comunicación de gobierno, que es un tema que se está en discusión hoy día en el Perú, y qué bueno que haya esta discusión, porque es un tema fundamental
para el efecto social de la política, para las actitudes y conductas de los ciudadanos y para la misma gobernabilidad, ¿no? Entonces, sí, pero no solo en temas como de esta campaña, sino en muchos otros temas. En Perú se ha hecho mucho, algo más que benchmarking, casi copia de lo que se hace en España y en otros países, principalmente España, ¿no? Pero yo he visto campañas contra el COVID en Inglaterra que son espectaculares, realmente muy creativas, muy conceptuales, muy conmovedoras. Y claro, eso lo hace con un buen creativo, eso no lo hace con gente improvisada que le dices, oye, hazme un guión y una producción. Y no, si vas a invertir 19 millones de soles en una campaña, pues invierte el 2% en creatividad y producción y te aseguro que con ese 2%, que sería 380.000 soles, saldría algo muy creativo pagándole a profesionales que sepan hacer publicidad, que sean creativos, que hay en el Perú, por cierto, y haciendo una producción. No, gente muy capaz, sí. Hay gente muy capaz. Luis, y sobre el otro nivel que te preguntaba, es bueno decir también que tú fuiste una de las primeras personas que fuiste como alertando eso que el discurso oficial como no quería mostrar, y era que el optimismo que el presidente le quería poner a sus presentaciones y los llamados que hacía y la propaganda que hacía de su propio desempeño, estaban tratando de ocultar que cada vez apuntábamos más a ser uno de los peores países en índice de mortalidad versus 100.000 habitantes, que ya en ese momento estábamos cuarto, quinto, sexto lugar, me acuerdo cuando tú lo decías, ahora estamos en el primero. Claro, estamos en el primero con cifras oficiales. Si lo vemos por millón, que es el indicador que manejamos en los estudios de Vox Populi, Perú tiene más que Bélgica, ¿no? Encima de 800 casos por millón. Bélgica, que a todo sospechoso de COVID lo había considerado como muerto por COVID, tenía 880. Entonces, ahora que Bélgica ha ajustado las cifras, Perú ha pasado al primer lugar. Alrededor de 850 más o menos por millón, pero eso es con cifras oficiales que no han sido sinceradas. A mí me ha llamado mucho la atención hace 5 días escuchar al Premier decir que Perú es el único país del mundo que ha sincerado cifras. Eso no es así. Pilar Macetti en un momento dado indicó el ajuste, informó sobre el ajuste de 3.800 casos, 3.600 casos que fueron considerados, y en números oficiales no se ha considerado nada más que eso. Perú tiene en este momento alrededor de 72.000 excesos de muertes respecto al año pasado o al promedio de los 2 años pasados, según las estadísticas que hemos hecho en Vox Populi. Y Perú tiene 148% de exceso de muertes según nuestras estadísticas, 149 según las estadísticas de Financial Times. Y entonces, en otros países es 20, 30, países muy golpeados por el COVID, como España o Italia, no pasan del 50%. Entonces, el sinceramiento no se ha dado tampoco. Estamos en realidad en 2.060 muertes por millón por COVID, y lo hemos demostrado en Vox Populi, ¿no? ¿Y cómo lo demostramos? Viendo la proporción de muertos hombres, mujeres, por COVID, en el Perú es 70-30%. Y en el exceso de muertes es 69 a 31% en el estudio de Vox Populi y consultoría. Mientras las muertes regulares, la proporción de hombres-mujeres es 53% hombres, 47% mujeres. Esa diferencia es algo contundente. No ha habido tal sinceramiento. Entonces, pero por otro lado, el gobierno ha sido muy victorioso, muy triunfante, y muchos aliados seguramente, individuos, personas, instituciones con buen ánimo, con buena disposición, al ver que el presidente había tenido éxitos como enfrentamiento a la corrupción o disolver el Congreso, etcétera, éxitos políticos que sintonizaban con las expectativas de los ciudadanos, le han dado respaldo al presidente. Eso es algo así como vivir de tus intereses, ¿no? Pero el gobierno ha sido muy triunfalista cuando la realidad ha sido muy trágica. Entonces ahí ha habido un desfase muy, muy grande. Entonces no puedes estar triunfalista bailando, danzando el triunfo sobre 70.000 cadáveres. Entonces ahí hay una cosa muy dura de lo que estoy diciendo, pero muy, muy realista, ¿no? Entonces no ha habido el mea culpa, el acto de constricción, ¿no? Ha habido un triunfalismo y un echarle toda la responsabilidad a un sector de irresponsables, que no es todo el Perú, y estoy seguro que es una minoría el de irresponsables. Hay gente muy responsable que está a un paradero porque tiene que estar, que
está en un banco porque tiene que estar y va a casa y contagia al abuelito, a la abuelita y se mueren, ¿no? Pero entonces no De acuerdo, podemos ese estigmatizar. sector es más importante, ¿no? Numéricamente ese sector es más significativo. Yo también, como tú, creo que la campaña debió o debe, si es que tiene una segunda etapa, apuntar justamente a ese otro sector, de gente que con responsabilidad, efectivamente, porque a uno le toca, te debe pasar a ti como cualquiera que tiene que salir, pues, ¿no? Yo ayer tuve que salir a hacer unas cosas y haces tu, te cuidas todo, pero ahí te puedes contagiar y ni te das cuenta y puedes generar un problema. ¿Crees entonces que esto que ha dicho el presidente de la República y que ha sido interpretado por la ministra de Salud, el presidente ha dicho ya estamos en la parte final de la pandemia y la ministra de Salud la ha interpretado diciendo sí, estamos en la parte final, pero esa parte final va a durar un montón de tiempo, va a ser durísima hasta que llegue la vacuna, o sea que en realidad nos ha dicho que no es que estemos saliendo del problema, sino simplemente está diciendo que va a durar mucho tiempo. ¿Crees que esa es ya la respuesta del Bueno, gobierno? ¿Que está como dejando que pase? es un final interminable y entonces no es el final, pues el final es cuando Sí, pues. terminas, no cuando estás en una fase que va a ser muy larga de terminar. Claro, digamos, ha habido algunos indicadores donde la reducción oficial de muertes se ha reducido, ha habido una reducción diaria en los últimos días, ¿no? Pero sin Sí. embargo, agosto cierra con la misma cantidad de muertes que julio. Digamos, agosto está cerrando, según SINADEF, con 1.000 muertes menos que julio, pero SINADEF va ajustando posteriormente porque hay muertes reportadas con retraso, ¿no? Digamos, lo que decía SINADEF de muertes al 31 de julio, respecto a lo que dice hoy de muertes respecto al mismo 31 de julio cambia, ¿no? Entonces, lo que ha dado SINADEF para ayer, 31 de agosto, va a subir durante el mes, con lo cual las muertes en agosto son igual en número a las muertes de julio. Entonces, sí, estamos en una meseta, ¿no? Pero una meseta de muertes, y una meseta muy alta, pues muy por encima de la meseta del Collao, tal vez si vemos una metáfora geográfica. Sí, pues. El gobierno está Claro, una dejando las cosas ahí. muy a la altura, ¿no? Muy arriba. Para terminar, Luis, te quería preguntar, ¿y qué cosa es lo que consideras debería ajustar el gobierno ya en este momento? Porque en este momento, ¿qué cosa tenemos con nuevos elementos? El gobierno dice, estamos en la parte final, pero ese final es muy largo y no es final, como tú bien dices. Ya su campaña está puesta en marcha y, en fin, ha anunciado también algunas otras medidas. ¿Qué cosa debe, desde tu punto de vista, ajustar? ¿Dónde debería ya el gobierno concentrarse en este tiempo? Porque en algún lado tiene que centrar su prioridad para por lo menos ver algún tipo de resultados. El gobierno tiene que dar una respuesta política, sanitaria y económica que busque un equilibrio de esos tres aspectos. Yo creo que primero el gobierno tiene que tomar acción, no caer en la inacción, no dejar las cosas en el estado, en el status quo, no dejar las cosas en que ya estamos en la fase final y la fase final terminará, no sabemos cuándo, pero dentro de muchos meses. ¿No? Creo que primero el gobierno debería convocar a un nuevo equipo, o primero tendría que hacer un mea culpa, reconocer que ha fallado. Y el reconocimiento que ha fallado, incluso en política, no es solo darle argumentos a tus adversarios. Yo creo que te limpia un poco de responsabilidad, te muestra dispuesto a mejorar las cosas, que todo el mundo ve que las cosas no han andado bien. Armar un nuevo equipo donde se equilibre el aspecto político, que va a ser siempre muy importante porque es el aspecto de la decisión, de la conducción política de la crisis, que combine el aspecto sanitario con expertos en epidemiología, que combine el aspecto de la economía y de la recuperación de la economía, ¿no? Un equipo de muy alto nivel, de gente muy entendida, un equipo muy técnico en esto y político en esto, y cambiar el rumbo a todo, ¿no? Hacer ajustes, por ejemplo, hay que hacer ajustes a la recuperación económica, al reinicio de las actividades productivas, pues si se puede liberalizar el reinicio aún más, entonces hay que hacerlo, pero a la vez con protocolos muy exigentes y con supervisión muy rigurosa. Hay que buscar ese equilibrio de economía para la recuperación económica del país y sobre todo
que eso desescale a los ingresos familiares que están muy reducidos o han desaparecido, una crisis económica familiar muy, muy fuerte, que dé posibilidad a una mejor recuperación sanitaria, a una mejor atención primaria para contener la demanda de UCIs y de servicios hospitalarios, en fin, ¿no? Yo creo que algo de eso ha estado haciendo el gobierno, pero no bajo una estrategia más integral. Y además un cambio de giro muy fuerte con un anuncio del presidente presentando a su nuevo equipo, a la nueva estrategia, daría esperanza, daría ilusión. El país está muy golpeado, el ánimo está muy golpeado, los peruanos estamos, muy dolidos, tal vez todos no pasamos también la crisis en un departamento o una vivienda con comodidades, con bienestar. Muchos peruanos la pasan muy mal en viviendas muy precarias, sin recursos, sin alimentos, ¿no? Entonces, estamos muy dolidos por la enfermedad, la muerte, el desempleo, la falta de trabajo, y entonces necesitamos esperanza, un gobierno que dé esperanza, que dé ilusión, que ponga un norte. El presidente tiene que escuchar esto, y no soy el único que dice esto, creo que es necesario. Si seguimos en el status quo, y bueno, estamos en la fase final y esperemos que termine el final interminable, No, es casi cruzarse de brazos. Esa enunciación de que ya estamos en la parte final y esto va a durar hasta que llegue la vacuna, es en buena cuenta asumir de que ya está en la cancha de la gente y que es pues, digamos, la lógica de en cualquier momento te vas a contagiar y trata de pasarla de la mejor manera, y eso no se puede permitir. Pero siéntese, aquí tengo que terminar, Luis, que el gobierno tiene esa capacidad de poder reaccionar en un escenario de esta naturaleza con esa intensidad en sus cambios. ¿Y cómo se expresaría esos cambios? Cuando dices un nuevo equipo, ¿te refieres concretamente a un nuevo gabinete, a ese dirías, o un nuevo equipo te refieres a personas que no siendo el gabinete están cerca del presidente y que son los que probablemente lo empujan a tomar las decisiones que ha tomado? No, me refiero a un nuevo equipo de crisis, ¿no? Un nuevo equipo para el manejo de la crisis, que combine, por cierto, con la ministra de Economía, con la ministra de Salud, pero un equipo de gente entendida en política, en epidemiología y en recuperación económica de la economía del país, donde se busque un equilibrio de las tres cosas que es posible. Todos siempre vamos a tener, y todo gobierno va a tener siempre un margen de acción. Aunque te estás cayendo porque te están disparando, puedes disparar el último balazo, Glatzer, en la guerra, ¿no? Entonces, no podemos cruzarnos el brazo, desentendernos y, bueno, sálvese el que pueda. No, ese margen de acción el gobierno todavía lo tiene. El presidente, a pesar de todos los errores del gobierno, conserva un porcentaje muy alto de aprobación ciudadana, sorprendentemente alto, que aproveche eso como un capital político. Tiene aliados importantes, tiene instituciones de la sociedad civil que lo respaldan, ONG, medios de comunicación, tiene mucho capital, pero no lo sabe, Glatzer. Te lo voy a decir con toda franqueza, el presidente no sabe de política, no sabe gobernar, no sabe lo que tiene en sus manos. Lamento decir esto, pero tengo la absoluta seguridad de lo que estoy diciendo. Muy bien, Luis, te agradezco muchísimo, como siempre, por tus opiniones, siempre tan interesantes. Reitero mi saludo y felicitación por la trayectoria. 40 años son, digamos, una vida entera entregada a la comunicación desde una mirada más amplia. Y además siempre a la disposición de poder conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable, Luis, que te vaya de lo mejor. Gracias por la invitación y qué grato conversar sobre política y otros temas. No, muchísimas gracias a ti. Ha sido Luis Benavente, director de Voz Populi, que ha conversado con nosotros esta mañana.